Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Celebramos hoy la memoria de San Juan María Vianney, patrono de todos los párrocos en el mundo. Fue un gran sacerdote, tuvo dificultades para estudiar, porque en ese tiempo se estudiaba en latín la teología y bueno, también comenzó a estudiar de una manera ya cuando era adulto. Se caracterizó por mucho celo pastoral, visitaba a los ancianos, a los enfermos, casa por casa. Después todo el dinero que recibía lo empleaba en obras de caridad y especialmente comenzó a formar jovencitas, porque él decía que formando estas mujeres iban a formar hogares cristianos. De manera que él pudo, con la ayuda de Dios, cambiar todo el ambiente frío espiritual que había allí en Ars. Por eso también vamos a colocar en esta Eucaristía el eterno descanso de Fanny Estrada, el cumpleaños de Gabriela, Manuela y Mariana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Al iniciar esta Sagrada Eucaristía, pidamos su divina misericordia. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, Jesucristo, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de poder y misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Vianney por su celo pastoral, concédenos por su intercesión y ejemplo ganar para Cristo a nuestros hermanos y alcanzar juntamente con ellos los premios de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Jeremías. Palabra que Jeremías recibió del Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que he dicho. Porque así dice el Señor: tu fractura es incurable, tu herida está enconada, no hay remedio para tu llaga, no hay medicinas que te cierren la herida.
Tus amigos te olvidaron, ya no te buscan, porque te alcanzó el golpe enemigo, un cruel escarmiento por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados te he tratado así. Así dice el Señor. Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, me compadeceré de sus moradas. Sobre sus ruinas será reconstruida la ciudad, su palacio se asentará en su puesto. De ella saldrán alabanzas y gritos de alegría. Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré y no serán despreciados. Serán sus hijos como en otro tiempo. La asamblea será estable en mi presencia, castigaré a sus opresores. Saldrá de ella un príncipe, su señor saldrá de en medio de ella. Me lo acercaré y se llegará a mí. Pues, ¿quién si no se atrevería a acercarse a mí, oráculo del Señor? Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Queda esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías de Israel. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca. Y trajeron donde él a todos los enfermos,
le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Ven, Espíritu Santo, y toma gobierno de nuestra vida. Espíritu Santo, a ti te suplicamos diariamente. Ayúdanos, danos la gracia que necesitamos en este día, especialmente la gracia de arraigarnos en tu palabra, de ser envueltos por tu mensaje para vivirlo. Ayúdanos siempre a meditarla, a vivirla y a servir al buen Dios. Amén. En el texto de Jeremías 30, que es el que aparece hoy, hay dos partes del texto muy claramente expresadas. En la primera parte de la Sagrada Escritura se describe cómo la infidelidad a la alianza, el pecado del pueblo lo lleva al exilio y tiene como consecuencia la dominación extranjera y también el dolor incurable. Por eso dices, tu fractura es incurable, tu herida está enconada, no hay remedio para tu llaga, no hay medicinas que te cierren la herida. Y fuera de eso, el texto muestra cómo en aquellos en los que había confiado lo frustraron. Y aquí se habla del castigo saludable, como Dios, a través de la consecuencia que ellos vivieron, de eso Él estaba sacando un bien para ellos. Dice, tus amigos te olvidaron, ya no te buscan, porque te alcanzó el golpe enemigo, un cruel escarmiento por el número de tus crímenes. Y el pueblo, claro, cuando está viviendo ese dolor y ese sufrimiento, se queja, clama, pide. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable, por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados te he tratado así. Es decir, que aquí aparece en este texto sagrado cómo a través de nuestras malas decisiones vamos a vivir consecuencias. Y esas consecuencias generalmente nos van a producir un dolor, que Dios de ese dolor saca curación. Y en la segunda parte surge de parte de Dios la promesa de restaurar al pueblo, la promesa de curar esa herida. Por eso en la segunda parte dice, yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, me compadeceré de sus murallas, de sus moradas. Sobre sus ruinas será reconstruida la ciudad. Y comienza a anunciarles que ellos van a ser honrados, que ellos de nuevo se van a reunir como asamblea, que también van a tener un gobierno. Es decir, del dolor, del sufrimiento que ellos vivieron surgió el buscar a Yahvé, que es el único que puede restaurarnos. Dios renueva la alianza, tantas veces rotas por el pueblo, y vuelve a haber una unidad entre Dios y el pueblo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entonces, miremos cómo Dios hace un diagnóstico. La causa de la dolencia, pues, es una curación interna. Una curación interna, ¿por qué? Porque el sufrimiento provocó el arrepentimiento, y después del arrepentimiento pues viene la curación completa cuando se acerca el pueblo a Dios. De allí que el Salmo está mostrando la compasión y la piedad de Dios. Y lo vuelve a decir el texto aquí, este es el Salmo 101. Dice, cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca su gloria y se vuelvan a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Y después dice, los hijos de tu siervo vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia. Y anuncia cómo el pueblo va a vivir un culto maravillosamente bello, donde reconoce a Dios y acepta a Dios y vive de una manera diferente.
Esto es también para nosotros la manera de reconocer también que muchas veces nuestros dolores pueden ser saludables, nos pueden llevar a recapacitar, nos pueden llevar a analizar y a tomar decisiones de regreso a Dios. Igual que el hijo pródigo, recuerden que fue allí cuando estaba en esas condiciones tan paupérrimas, aguantando hambre, en soledad, lejos de su casa, de su patria, y cuando no podía ni siquiera comer lo que le daban a los cerdos, fue cuando recapacitó. Por eso nosotros debemos entender que a veces es necesario y saludable algún momento de sufrimiento, porque ahí del dolor surge ese buscar a Dios, y de allí viene esa curación interna, es decir, ese arrepentimiento que puede surgir en el corazón. A veces es una enfermedad, a veces un fracaso económico, pero cualquiera de estas situaciones nos deben llevar a nosotros a mostrar y analizar cómo Dios nos está hablando en esa situación. Y en el Evangelio, bueno, hice un intercambio del Evangelio, porque ayer este texto era el de ayer, pero yo quise hacerlo porque leí el de hoy ayer, entonces no podía repetir la evangelización, pero este texto tiene un valor muy grande. Primero, Jesús acaba de pasar la multiplicación de los panes. No quiere el Señor Jesús que el pueblo lo mire como alguien que es un agitador de masas. Entonces Él se va a orar solo. Y esto también nos ayuda a nosotros, porque nosotros en los momentos en que se presentan situaciones donde queremos robarle la gloria a Dios, nosotros tenemos que hacer un alto, apartarnos, evitar todo lo que sea triunfalismo, todo lo que represente gloria humana. Y entonces vemos aquí a Jesús que sube a solas a orar. Y la oración nos nutre para vencer el miedo. Cuando nosotros oramos, vamos a estar más fuertes y vamos a poder salir adelante por grandes que sean las pruebas y las dificultades. Por eso, en esta hora que muchos están con cierta angustia por toda esta pandemia del COVID, pues qué bueno que nosotros aprendamos de Jesús a tener claro la necesidad de orar. Y orar para vencer los temores, orar para estar arraigados en Dios, para tener confianza en Él. Y aparece entonces un viento contrario. Lo que nos expresa es que a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar adversidades. No podemos vivir con la ilusión de que no va a haber adversidades. En toda la época de la historia, toda persona va a pasar en algún momento por la tribulación. Puede ser una enfermedad, un fracaso, la traición de un amigo, una ruptura, pero algo va a levantarse y va a sacudirnos. Y es ahí donde nosotros tenemos que no mirar a Dios como un fantasma. Tenemos que tener confianza en su presencia, porque de lo contrario nosotros naufragaremos. Si ustedes miran en el texto sagrado, Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Y dice el texto que él comienza a andar y se acerca a Jesús, pero dice, al sentir la fuerza del viento le entra miedo y empezó a hundirse y a gritar. Mire, en algún momento todos nosotros podemos naufragar. En algún momento todos nosotros podemos caer en tentación. Y normalmente cuando nosotros naufragamos es porque hemos perdido de vista a Jesús. Y entran en nosotros los temores, entran en nosotros las incertidumbres, entra el desánimo. Mirar a Cristo es importante,
no mirar nuestra incapacidad. Pedro sabía nadar, no era que sintió miedo porque no sabía nadar, no, sintió miedo frente a esa adversidad. Y de pronto él sentiría el peso de su incapacidad. Si nosotros miramos nuestras incapacidades, nuestras dudas, nuestras falencias, no vamos a lograr vivir una vida fortalecidos en Dios. Tenemos que mirarlo a Él, que Él nos capacita, que Él nos ayuda. Por eso dice un dicho que Dios y nosotros mayoría absoluta. Es decir, cuando Él vamos de la mano de Él, afianzados en Él, puede que se levanten grandes pruebas, grandes situaciones que nos parecen que hunden la iglesia, que hunden nuestra vida. Y ciertamente hay momentos en los cuales hemos vivido pruebas muy grandes, pero ahí es donde tenemos que fijar la mirada en Él. Vamos a orar y vamos a pedirle al buen Dios que Él nos ayude a crecer en la fe, que Él nos ayude a descubrir su presencia en el aquí y el ahora. Y aunque se levanten vientos contrarios, que siempre estemos puesta nuestra mirada en Él para no naufragar. Señor, en esta hora estamos aquí y te pedimos de una manera especial que nos acrecientes la fe. Danos una fe poderosa, danos una fe como le diste a David, a Moisés, a todos los profetas. Danos esa fe grande, firme, de siempre orar para vencer el miedo, de siempre buscar tu presencia y tener la mirada puesta en ti. No permitas, Señor, que caigamos en mirarnos a nosotros mismos, en centrarnos en nosotros mismos, en cada día ver nuestras incapacidades. Ayúdanos a mirarte a ti, al que venció la muerte, al que venció el mal, al que ha triunfado y nos comparte con su gracia su triunfo. Ayúdanos, Dios del cielo y de la tierra, en todas las pruebas que estamos viviendo, a no desfallecer, a saber que tú nos ayudas a caminar sobre las aguas, es decir, a vencer el mal. Ayúdanos, Dios del cielo y de la tierra, cuando nos sentimos frágiles, cuando no queremos orar, cuando nos asalta el desánimo, cuando crecen en nosotros los resentimientos y las dudas. Ayúdanos, Dios del cielo y de la tierra, a no dejar de buscar tu sagrada presencia. Amén. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la ofrenda que traemos a tu altar en la fiesta de San Juan María Vianney, y por la eficacia de estos sacramentos que a ellos les merecieron el premio de tu gloria, concédenos a nosotros tu perdón y tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo.
porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de la iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, Fanny, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al buen Padre Dios digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Cristo, deseen fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolas por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que el banquete eucarístico intensifique en nosotros el poder de la gracia. Al celebrar la memoria de San Juan María Vianney, así guardaremos íntegros el don de la fe y seguiremos siempre el camino de la salvación que tú nos has señalado por Jesucristo nuestro Señor. No olvidemos entonces del texto de hoy, la mirada en Él para no hundirnos, no en nosotros, y orar, porque en la fe podemos fortalecernos, unirnos a Dios y superar cualquier tempestad, cualquier viento contrario. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz.